La antropometría se centra en el cuerpo humano. Estas medidas deben ser exactas y precisas. El origen de la antropometría se dio en el siglo XVIII, cuando los antropólogos empezaron a desarrollarlo, pero esta no fue instituida hasta el año 1871, cuando Quetelet publicó su primera obra. Gracias a este gran matemático, hoy en día contamos con el IMC, que significa el índice de la masa corporal. Esto se relaciona con el peso y la altura. La ergonomía es la disciplina que se encarga de los lugares de trabajo. En la antropometría tenemos la clasificación. Su clasificación de la antropometría tenemos dos tipos. De los dos tipos tenemos las estructurales y las funcionales. De las funcionales tenemos todo el movimiento que puede realizar el cuerpo. En las estructurales tenemos la cabeza, el tronco y las extremidades. ¿Cuáles son los instrumentos para poder medir la antropometría? La antropometría se puede medir con muchos instrumentos, de los cuales tenemos el tachímetro, el gran compás, la báscula, el antropómetro, la cinta antropométrica y el calibre. Gracias. De las funcionales tenemos todo el movimiento que puede realizar el cuerpo. En las estructurales tenemos la cabeza, el tronco y las extremidades. ¿Cuáles son los instrumentos para poder medir la antropometría? La antropometría se puede medir con muchos instrumentos, de los cuales tenemos el tachímetro, el gran compás, la báscula, el antropómetro, la cinta antropométrica y el calibre. Gracias. En la actualidad, las medidas antropométricas pueden llevarse a cabo con el escáner en 3D. El primer escáner que fue lanzado al mercado fue en el año 2007. Nuestra conclusión del trabajo de la antropometría es que en él pudimos notar la antropometría, que es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades, todos como alcanzar objetos de correr, subir, bajar escaleras y descansar y etc. Es importante ya que la antropometría es fundamental en el ámbito laboral, tanto en relación con la seguridad como con la ergonomía. La antropometría permite un adecuado entorno de trabajos, permitiendo un correcto diseño de los equipos y su adecuada distribución, permitiendo configurar las características geométricas del puesto, un buen diseño del mobiliario, de las herramientas manuales, de los equipos de protección individual, etc. De esta manera que la persona pueda desarrollar su trabajo realizando todos los movimientos requeridos por la tarea sin verse expuesta a posibles riesgos derivados de la falta de espacio. Entonces podemos decir que su estudio es con gran importancia. Bueno, continuando con la exposición y todo lo ya dicho por mis compañeras, yo les voy a hablar sobre la importancia de la antropometría, pero en la arquitectura. Empecemos. El arquitecto, como creador y diseñador de todos los espacios que nos rodean, ya sea la casa, la universidad y todo, etc., que está diseñado para que generalmente sea utilizado por todas las personas, ¿no? El arquitecto debe de tener muy en cuenta al momento de realizar sus construcciones, debe tener muy en cuenta esta ciencia, ¿no? Esta ciencia de la antropometría, ya que es un diseño para el uso del hombre. Esta ciencia es muy importante,
en arquitectura? Pues el hombre o las personas, todos en general, vivimos relacionando, ¿no?, todo con nuestra figura. ¿Esto qué indica, no? Un pequeño ejemplo. Por ejemplo, el mueble donde estoy yo ahorita sentada, cómodamente, por cierto, ¿no? Que de eso se trata la antropometría. ¿Qué nos dice la antropometría? ¿Qué es la medida del cuerpo? Entonces, este mueble está diseñado para la medida de para la medida de una persona, porque es mueble para uno, con la altura correcta, ¿no?, para el doblez de la rodilla, ¿no?, el poner los brazos a los costados de manera cómoda, el acolchonamiento, entonces hace que la persona se sienta cómoda, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que les trato de indicar al momento que yo digo que las personas vivimos relacionando todo de acuerdo a nuestra figura, ¿no? O para ser más exacto, en la ropa, sobre todo las chicas, cuando vamos a elegir un polo o un jean o alguna prenda, ¿no?, que nosotros querramos usar, pues queremos que nos quede bien, ¿no? Y lo andamos adecuando a nuestro cuerpo, de acuerdo a nuestra talla, claro, pues, ¿no?, que también ahí entra la antropometría, porque hay medidas, ¿no?, medidas del largo del brazo, medidas del ancho de la espalda, medidas de la cintura, ¿no? Las medidas perfectas, 90, 60 y 90. Todas quisiéramos tener esas medidas, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, no nos salgamos de contexto. Actualmente la antropometría es una disciplina fundamental para un ambiente de trabajo, ¿no? Ahora en la actualidad lo es. ¿Por qué? Porque esto permite configurar las características geométricas del puesto. Esto permite un buen desarrollo laboral de la persona, porque la persona se siente cómoda en su ambiente de trabajo, ya sea el rubro o lo que desempeñe dentro de las empresas, pero se siente cómodo y da buenos resultados, ¿cierto? Por ejemplo, otro ejemplo, cuando yo voy a la oficina, ¿no? Cada área tiene su ambiente, las medidas que se haya requerido para la construcción. Cada personal tiene su escritorio con las medidas adecuadas, ¿no? El alto del escritorio, la ubicación de la computadora, los espacios en los pasadizos, ¿no? La elaboración de una silla para la oficina, que ahí obviamente se ven los factores de diseño de estas, ¿no?, de estos asientos, como la profundidad, la anchura, la altura, el respaldo, el apoyo, ¿no? Y tenemos la anchura de oídos, que es, ¿no?, de aquí, de acá hasta acá. Esta medida la usan igual, ¿no?, para implementar con equipos para protección al personal en el ámbito laboral. Por ejemplo, puede ser los audífonos, ¿no?, en la mina o en lugares donde hay sonidos fuertes, ¿no? Ya tiene esta medida para poder proteger los oídos, ¿verdad? La anchura de cara, ¿no? También para elaborar ciertas protecciones al personal. La anchura de cabeza, que también es para lo mismo. Bueno, a la medida que yo venía investigando este tema, obviamente que la ciencia de la antropometría no solamente es especializado en arquitectura, ¿no?, sino también en otras ramas, como la antropometría de la nutrición, ¿no? Por ejemplo, la nutrición deportiva,
¿no? Consiste en realización de medidas corporales que tiene un largo recorrido en la actividad física, ¿no? En las ciencias deportivas es cada vez más aplican cada vez más estas consultas, ¿no? La antropometría consiste en la medición de la talla, del peso, pliegues cutáneos, ¿no? Porque ellos miden así, tienen sus instrumentos especiales para realizar todos estos perímetros, ¿no? Realizar las mediciones de todo esto, y permite establecer 3 pilares fundamentales en el deportista. O sea, esta ciencia antropológica en la nutrición le da 3 pilares fundamentales en el deportista para que ellos aumenten su rendimiento, ¿no? Y se les pueda dar una dieta recomendable de acuerdo a todo, ¿no? Lo estudiado, lo analizado antropológicamente. Los 3 pilares son, ¿no? Su proporcionalidad, edad y altura del jugador. Segundo es conocer cuál es su mototipo, o sea, qué es la forma de su cuerpo, la forma que tiene su cuerpo. Y tercero, y más importante, es establecer o estimar su composición corporal, o sea, es decir, cuánta masa magra tiene, cuánta masa grasa tiene, por separado, ¿no? Cuánto músculo y cuánta grasa. De acuerdo a eso, se le receta una dieta adecuada. Y bueno, la realización de la antropometría en una consulta de nutrición deportiva sirve para varias cosas, ¿no? Una vez que se obtiene la medición o composición corporal del deportista, se establece, ¿no? Como les decía, un buen tratamiento dietético de acuerdo a los resultados que dan todos estos análisis, ¿no? Permite también valorar un antes y un después del deportista, ¿no? En cuanto a rendición. Estamos hablando en cuanto a rendición deportivamente, un antes y un después, ¿no? Si hubo mejora o no hubo mejora. Que en lo general siempre hay mejora, ¿no? Que de eso se trata. Y también para ver, como les decía, mejoras, no solamente mejoras en cuanto a rendimiento, ¿no? Deportivamente, sino también físicamente, ¿no? Esa dieta, si están un poco subiditos, pues, ¿no? Quemar toda esa grasa, eliminar toda esa grasa y crear más masa magra, ¿no? Más músculo. Y bueno, a la medida que yo fui investigando, pude ver todo esto. Y bueno, y como verán, a donde nosotros podamos mirar, encontramos esta ciencia, ¿no? La antropometría, ya sea arquitecta, ¿no? En la arquitectura, porque estamos rodeados de eso, nutricionista también, ¿no? La realización de la antropometría en la consulta de nutrición deportiva nos sirve para varias cosas. En primer lugar, para establecer la composición corporal que tiene la persona y así poder establecer un mejor tratamiento dietético. En segundo lugar, para poder valorar el antes y el después, es decir, ver la mejora que ha tenido esta persona en su tratamiento. Y en tercer lugar, para ver las mejoras que tienen los deportistas en su rendimiento y en su composición corporal. Para realizar la antropometría se utiliza material de precisión. Uno de ellos es el pelicómetro, para la obtención de pliegues cutáneos. También tenemos el antropómetro para la medición de los diámetros óseos, una cinta antropométrica para la medición de los perímetros, aparte de una báscula y un tallímetro, y el lápiz dermográfico para hacer las marcas corporales. Aquí tenemos a Xavi Pérez, futbolista profesional, y le vamos a realizar una antropometría. Antes de nada, tener en cuenta que la antropometría siempre se va a realizar en la parte derecha del cuerpo.
La antropometría consta de 17 medidas, entre las cuales figuran 8 pliegues cutáneos, 3 diámetros óseos y el resto de perímetro. Vamos a marcar el cuerpo en los puntos anatómicos de interés. Con el plicómetro que hemos comentado antes, vamos a coger el primer pliegue cutáneo a nivel del tríceps. Seguidamente, con el antropómetro vamos a coger el diámetro del húmero. Y para finalizar, con la cinta antropométrica, vamos a medir la circunferencia o el perímetro de la cintura. En Alimenta te podemos realizar un estudio antropométrico que te va a permitir estimar tu composición corporal, conocer cuál es tu biotipo y analizar los progresos que realizas con el tratamiento dietético y tu entrenamiento. Y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.